en este mismo concello declaróse la oficialidad y era el primer concello que daba un paso alantre. Yo todavía lo recordaba esta semana. Aquí falamos asturiano y aquí los chavales, los guajes estudien, van a escuela, aquí sáquense carreras, hay médicos, hay académicos, somos un pueblo normal y corriente, porque hay que tener miedo al asturiano, no creamos un gen recesivo ni nada, no, somos normales. De hecho, pasamos desapercibidos entre la población, los hierbatos y les hierbates, Y entonces ocurrióseme hacer un homenaje, y cuando rescaté el acta del 5 de xunetu de 1997 del archivo, y ahí la exposición de motivos y gustóme mucho, y yo lo que vos quiero trasladar, güey, aquí. Una moción presentada por Izquierda Xunida y por el Grupo Socialista sobre la declaración de la lengua asturiana, y decía que Asturias en el conjunto de los pueblos preséntase como una comunidad bien fecha a lo largo del tiempo, bien trabada na so conciencia colectiva y bien afitada nel so pasado histórico, como fruto de los muchos siglos de convivencia, de saber pasar por encima de les yaceries de los tiempos difíciles, logró siempre les propias instituciones, defendióse contra los invasores, iguales estructuras administrativas y económicas, fexio de la nuestra tierra el primer reino peninsular, asuntándose llueu a la convergencia de los pueblos hispánicos, sin renunciar jamás a la propia personalidad, y creando, de magar la Edad Media, la Xunta Xeneral, fin xucimeru del autogobierno del país. Este pueblo asturiano, asitiado en un territorio, nunes tierras donde se amiesta la complejidad humana con la majestad del paisaje, creó de la xeografía y la señaldad del sentir más afalagador, foi a facer con la herencia de Roma la propia y más valoratible ferramenta de comunicación. Supo crear la propia lengua como síntesis de las extremadas tendencias y de la vallurosa variedad del país. La lengua asturiana, viva en el rico y expresivo falar de la nuestra xente, asunta a todos en un compromiso común, amestando l'amor a la tierra, la alcordanza de la má con la que mos añó, y el recuerdo de los pas que nos deprendieron con ella a ser inteligentes y duros. Pero al mismo tiempo esta lengua nuestra xúncenos como pueblo que tiene que amosar ante todos los pueblos de la tierra que los asturianos entendemos de un futuro solidario, respetando a todos, gracias a que también valoramos los propios logros y empleamos con la dignidad de la reconocencia oficial les nuestros servíes culturales como aportación humilde pero original, generosa, enriquecedora para el conjunto de la humanidad. El Concello de Vimenes, nesti sen, d'una manera emocionada, colpuxo del que lle protagonista del más sana defensa de nuestro pueblo, col llegítimo orgullo de asistir a un momento histórico inaguando porque to Asturias empobine el camín que dende aquí sentama, apáutase na declaración que vin darreu y decían el pleno del Concello de Vimenes a 5 de xunetu de 1997, atendiendo a los encamientamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al mandado de la Constitución Española, considerando que la lengua y cultura son valores cimeros del pueblo asturiano, adáutase en declarar que dentro de lesos llendes territoriales y en el ámbito de lesos competencias, l'asturiano ye, xunto col castellano, lengua oficial del Concello, que esta declaración lleva darreu la reconocencia del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanes a emplear oficialmente el asturiano oral y escrito en sus relaciones con el ayuntamiento y a citar la libertad de uso lingüístico de las personas, que el ayuntamiento garantizará la efectividad práctica de la oficialidad del asturiano y colaborará en el esparcimiento, enseñanza, empleo y dignificación de la lengua. Les variantes lingüísticas propias del Concello, asina como les sus manifestaciones culturales, protexiránse y valoraránse de un modo especial para fitar la so recuperación y sobrevivencia. Y por último, que el Ayuntamiento de Vimenes, naguando porque los derechos que se ellos reconocen a los ciudadanos se espardan a todos los asturianos y asturianes. Fai el brinde a todos los concellos de Asturias, hoy hacemos el brinde a todos los concellos de Asturias, para que faigan declaraciones de oficialidad semillaes y encamienta a los diputados de la Xunta Xeneral del Principado
que se apauten de fecho para proclamar el cártel de cooficialidad de la nuestra lengua histórica. Y de aquella ya se aprobó la oficialidad. 20 años después seguimos aquí y seguimos reclamando un derecho que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos, y no por ello perdemos la calma. Continuaremos reivindicándolo todos los años que hagan falta, y la mejor manera de reivindicarlo es la de falarlo, la de tenerlo presente y la de no se avergoñar de falar en asturiano. Y a última hora y la lengua que nos deprendieron los nuestros pas y los nuestros abuelos. Nada más, poco más que decir. Prestaríame que un año de estos cambiásemos el nomato de esta fiesta y en vez de llamarlo la fiesta de la oficialidad, lo llamásemos la fiesta de les llingües. Eso sería una buena noticia, ya que estaríamos ante un hecho de que ya tendríamos reconocido nuestro idioma como un idioma oficial. A todos los que nos acompañen hoy aquí, autoridades, mirandanzas, yerbatos, vecines y vecinos, foriatos, visitantes, puse a la oficialidad, puse a Vimenes y a seguir luchando.